Hola, muy buenas tardes, señoritas y caballeros. Vamos a continuar con un tema un poco más avanzado que se llama subnetting. Subnetting, vamos a ver el objetivo de subnetting, pero antes de entrar a detalles, quiero recordarles que este es un tema muy, pero muy importante. Así que por favor, pongan bastante atención y hagan los ejercicios que yo voy a resolver en este video tutorial para que tengan práctica. La primera vez que se hacen ejercicios de subnetting puede parecer un poco complicado, pero lo importante es guardar la calma y practicar ejercicios para comprender este tema que es muy importante. Subnetting surgió por una necesidad. Esa necesidad era la de tomar una red grande y dividirla en redes más pequeñas. Si recuerdan, tenemos 5 tipos de direcciones IP. Clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. En el caso de las direcciones de clase A, recordamos que el primer octeto, o sea, los primeros 8 bits, corresponden a la definición de la red y que los últimos 3 octetos, o sea, los últimos 24 bits, definen al host del que queremos configurar. Si usamos una red de clase A sin aplicarle subnetting, significa que tendríamos una sola red y tendríamos más de 16 millones de hosts disponibles. Esto quiere decir que en esta red esos 16 millones comparten el mismo dominio de broadcast. Así que cualquier mensaje de broadcast que genere uno de esos hosts les va a llegar a los restantes 16 millones de computadoras o impresoras que tenemos configuradas en nuestra red. Es por eso que se dice que subnetting surgió para reducir el tráfico en la red, también para optimizar el performance en la red y por lo mismo de que crearíamos varios dominios de broadcast y cementar la red, que es lo mismo que hacerla más pequeña. Imagínense que ustedes van a armar una red de computadoras de 25 máquinas. Aunque ustedes usaran una dirección de clase C, porque recuerden que una clase C tiene 254 hosts válidos, tendríamos que usar subnetting para dividirla en subredes, porque como recordarán, en una red de clase C, como les había dicho, tenemos 254 hosts válidos y nosotros solo vamos a configurar 25 máquinas. Si utilizamos una red de clase C sin aplicarle subnetting, estaríamos desperdiciando bastantes IPs, porque de las 254 solo utilizaríamos 25. Como habíamos visto en el video anterior, este es un ejemplo de una dirección de clase C. Estamos tomando la dirección de red 192.168.1.0. Los primeros 3 octetos definen la red en una dirección de clase C y el último octeto define el host. En este caso tenemos la dirección de red cuando todos los bits en el último octeto son 0. Así es como nosotros vamos a reconocer la dirección de red. Es lo que mirábamos aquí. Cuando el último host, todos los bits valen 0, así es como nosotros vamos a reconocer que es la dirección de red. Y la dirección de broadcast es aquella en donde en el último octeto en una dirección de clase C, todos los bits valen 1. Y las IP válidas, que son las que nosotros estamos analizando, va a ir desde la 1 hasta una antes de la broadcast, que es la 254. Muy bien. Continuamos con la presentación. Vamos a hablar de las máscaras de red. Cuando configuramos una dirección IP en una red, sea un elemento de red como un router, un switch o una PC, además de la IP, también tenemos que configurar la máscara. ¿Y qué es la máscara de la red? En este slide podemos ver los 3 tipos de clases con las que contamos para nuestro direccionamiento IP privado. Y sabemos que para una dirección de clase A, el formato para la dirección de los 4 octetos es que el primer octeto es para definir la red
y los últimos 3 octetos siguientes son para definir el host, o también conocido como el nodo. En la clase B tenemos 2 octetos para definir la red y 2 octetos para definir el host. Y en una clase C, los primeros 3 octetos sirven para definir la red y el último octeto para definir los hosts. La máscara, hablando de direcciones IP sin aplicarle subnetting todavía, estamos hablando de que tenemos que ponerles puros unos al octeto o todos los octetos en donde se define la red. Por ejemplo, en una dirección de clase A, vemos que la máscara de red en su primer octeto deben de haber puros unos. Por eso la máscara de red en una dirección de clase A es la 255.0.0.0. ¿Pero qué es la clase de red en sí? La máscara de red. La máscara de red es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito de una red de computadoras. Su función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred, y qué parte es la correspondiente a los hosts. ¿Cuál es la estructura de una máscara de red? La máscara de subred también posee solo 4 octetos. Sin embargo, a diferencia del número IP, solo existen ciertos números que pueden ser usados en la máscara. Los números que pueden ser usados son 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128 y 0. Estos son 3 ejemplos. Por ejemplo, podríamos tener la 255.000 o la 255.255.128.0. O un tercer ejemplo podría ser para una dirección de clase C. Recordemos que si en una dirección de clase C los primeros 3 octetos son definidos para la red, así que esos tienen que valer 1 en su máscara. Y el último octeto es para definir el host. Así que un ejemplo de una máscara en una dirección de clase C tiene que comenzar obligadamente por 255.255.255 y aquí vendría la máscara. Permítame. Aquí vendría la máscara. Por ejemplo, podemos utilizar cualquiera de los que les dije, podría ser la 224. Esto lo vamos a ver más a detalle con ejemplos, no se preocupen. Por el momento solo quiero que vean que la estructura típica de una máscara de red para una clase es, si estamos con una clase A, sabemos que el primer octeto es para definir la red, por lo tanto ese primer octeto debe de valer 1 y por ende su máscara es 255.000. En una clase B sabemos que los 2 primeros octetos sirven para definir la red y los 2 últimos octetos para definir el nodo. Entonces la máscara de red es aquella en donde los octetos dedicados a la red, todos los bits que conforman esos octetos deben de valer 1. Por eso los 2 primeros octetos son 255.255.0.0. Y en una clase C sabemos que los 3 primeros octetos fueron definidos para la red, aquí lo tenemos, y que el último octeto es definido para el nodo o para el host. Así que una máscara de red de una clase C va a ser 255, 255, 255, punto, y los bits que tomemos prestados de la parte del host para subnetear nuevas redes. Ok, continuemos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos aquí. ¿Cuál es el propósito de la máscara de su red? Piensen en lo siguiente. Hay 4 edificios. Cada uno posee su propia dirección. Un edificio tiene 32 pisos. Otro tiene 16 pisos. Los otros 2 tienen 64 y 128 pisos. La dirección de uno de ellos es la 10.128.32.0. La del otro es la 175.88.245.0. La del tercero es la 9.9.9.0 y la del cuarto es la 220.22.56.0. Cada IP puede tener la misma máscara de su red de las otras, o puede tener una máscara de su red separada de las demás, pero el punto importante es que la máscara de su red es usada para especificar en qué piso se encuentra la dirección IP. Además especificará cuántos dormitorios hay en ese piso. En otras palabras,
Una dirección IP no existe de forma independiente de las otras direcciones IP. Es parte de una red de direcciones IP similares. Esto es lo que hace que sea una red. La dirección IP de red identifica el edificio, pero la máscara de su red identifica el piso del edificio y el número de cuartos que hay por edificio. Esta es la relación que hay entre la máscara de su red y la dirección IP. Estos elementos no son independientes el uno del otro, van acompañados. En una dirección de clase B, como les decía, tenemos dos octetos para definir la red. Por lo tanto, estos dos primeros octetos deben de valer 1 en todos sus bits, y por eso la máscara de red en una dirección de clase B va a ser 255.255.0.0. La nomenclatura de las máscaras las podemos encontrar de diferente manera. Hay algo que se llama CIDR, que nos simplifica el cómo poner una máscara. Para los que sea la primera vez que ven esto, a lo mejor les resulte un poco extraño a primera vista, pero cuando lo entiendan van a ver que no lo es. Primero vamos a ver la explicación de tres conceptos muy importantes en el subneteo, que incluyen el BLSM, el CIDR y la sumarización. ¿Qué es BLSM? BLSM, y se lo voy a escribir aquí por si quieren investigar un poco más. BLSM es un acrónimo que en español significa máscara de subred de longitud variable. Básicamente es la técnica por la cual se diseña un esquema de direccionamiento usando varias máscaras en función de la cantidad de hosts. Es decir, la cantidad de hosts determina la longitud de la máscara o longitud del prefijo de red. ¿Y para qué el término? Pues para diferenciarlo de la antigua forma de diseñar sus redes en subnetting clásico, en donde se tenía una máscara única o máscara fija, es decir, cuando diseñábamos con el paradigma clásico de subnetting, solo se podría elegir una máscara de su red, lo cual implicaba que la red más grande mandaba y que las redes más pequeñas estaban obligadas a ser ineficientes, porque tendrían obligatoriamente una capacidad de uso ociosa. Es lo que les decía antes. Imagínense que en una red de clase C, el último octeto es el que define el host, y el último octeto está compuesto por 8 bits. Así que 2 a la 8 es igual a 256 IPs. Si restamos la primera IP, que es para red, y la última es para broadcast, nos quedan 254 IPs para configurar nuestras computadoras o impresoras. Y si nosotros solamente necesitamos una red de 25 computadoras y aplicamos una dirección de clase C sin subnetting, quiere decir que estaríamos desperdiciando más de 200 IPs porque solamente estaríamos configurando 25 IPs. Entonces BLSM viene a corregir esto, porque nos permite aplicar máscaras de su red variables. ¿Qué es CIDR? Es un acrónimo que en español significa enrutamiento interdominio sin clase y consiste en la capacidad de un router de usar protocolos que no consideran las clases, como los límites naturales de las subredes. En otras palabras, CIDR significa que un protocolo de enrutamiento tiene en cuenta el direccionamiento BLSM en sus actualizaciones de enrutamiento y puede enviar actualizaciones incluyendo las máscaras de su red. El objetivo de CIDR es permitir un esquema de sumarización flexible, en especial para los enrutadores y el backbone de Internet. Y la sumarización es, en español, eso significa como un agregamiento. Vamos a ver el último video de esta sesión. Vamos a ver un ejemplo de cómo es la sumarización. Así que, bueno, volviendo a la diapositiva, aquí tenemos los CIDR o los CIDR que significan diagonal 8, o en inglés a veces le dicen slash, a este carácter. Yo lo voy a mencionar en español como diagonal, pero también lo pueden escuchar como slash. Veamos. Si nosotros tenemos una máscara que sea 255.0.0,
significa que esto corresponde a una dirección de clase A, porque solo el primer octeto, todos sus bits valen 1. Por eso nosotros vamos a tener una máscara de 8 bits o diagonal 8. Si estamos trabajando con clase C, podemos tener diagonal 30, diagonal 29. ¿Cómo podemos identificarlo? Veámoslo aquí. De todo este rango posible de máscaras de red, ¿cómo ustedes identificarían una máscara de red que equivale a una dirección de clase B? Pues hagan remembranza. En una dirección de clase B, los primeros dos octetos son para definir la red y los últimos dos octetos para definir el host. Entonces, la máscara de red es aquella en donde los bits de todos los octetos para definir la red deben de valer 1. Entonces, en una clase B, si los primeros dos octetos son para definir la red, quiere decir que en esos dos octetos todos sus bits deben de valer 1, o sea, los primeros 16 bits. Y si cada octeto, los 8 bits, valen 1, quiere decir que su valor posible máximo es 255. Así que tenemos que buscar una máscara de red en donde los dos primeros bits, perdón, los dos primeros octetos valgan 255. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos que esta es una máscara de red de una clase B, porque sus dos primeros octetos valen 255.255, que traducido a binario es 8 unos, punto 8 unos. ¿Cómo vamos a reconocer una máscara de red de clase C? En donde los primeros tres octetos valen 255. Por ejemplo, esta es una máscara de clase C. Esta es otra máscara de clase C. Porque en estos tres octetos, que en conjunto forman 24 bits, todos los bits valen 1. Y aquí nosotros podríamos tener, este es un ejemplo de una clase A, porque solo el primer octeto, todos sus bits valen 1. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos más desglosado. Veamos. Por ejemplo, tenemos esta que es una dirección de clase A, B o C. Pues esta es una dirección de clase C. O sea, es la máscara de red de una dirección de clase C. Porque sus tres primeros octetos valen 1. Y aquí lo tenemos desglosado. ¿Ve? Aquí está. Este corresponde a este octeto. Este octeto. Y este octeto. Y el slash o diagonal 25, ¿qué significa? Significa que los primeros 25 bits van a valer 1. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 8 más 8, 16 más 8, 24. Pues nosotros, el diagonal 25 significa que estamos tomando un bit prestado de la parte del host de una dirección de clase C. Estamos tomando un bit prestado para definir nuevas redes. Veamos otro ejemplo para una dirección de clase... ¿Qué clase es esta? A ver si hemos entendido. Tenemos esta dirección y tenemos que su máscara de red es diagonal 10. Si tenemos esta dirección y vemos, esta máscara, perdón, y vemos que tenemos un 255 solamente en el primer octeto, eso ya de entrada nos dice que es una IP de clase A, porque solo el primer octeto vale 1. Y el diagonal 10 nos dice que estamos tomando dos bits más prestados de la parte del host. Recuerden que para definir el host en una clase A teníamos 24 bits. Entonces, si el 255 sabemos que todos valen 1, y aquí nos está diciendo que necesitamos 2 bits más, porque para 255 utilizamos 8 bits, vamos a utilizar 10 para definir nuevas redes. Así que tomamos prestados 2 bits de la parte del host. Y con 2 bits nosotros vamos a poder someter 4 redes más. Porque si estoy tomando 2 bits prestados, sabemos que 2 a la 2 es 4. Pues vamos a tener 4 subredes más en esta dirección de clase A. Como les repito, por el momento puede ser algo confuso, pero con los ejemplos lo vamos a ver más a detalle y lo van a comprender. Yo sé que la primera vez cuesta. Subnetting. Ok, continuando con el tema de
de subnetting. Pues bien, cuando hablamos de subnetting, lo que debemos de tener en cuenta es cuántas subredes queremos tener o cuántos hosts válidos vamos a tener. Es decir, si queremos tener una red que máximo va a tener 50 computadoras, entonces necesitamos por lo menos 50 hosts válidos. Otra pregunta muy importante es, ¿cuáles son las subredes válidas? ¿Cuál es la dirección de broadcast de cada red? ¿Y cuáles son las IP válidas de cada red? Y una pregunta que hace falta aquí es, ¿cuál es la dirección de cada red? Recuerden que la dirección de red es aquella en donde todos los bits correspondientes al host valen 0. Como ven, en la diapositiva hay un concepto que se llama IP Subnet 0. Y esto es muy importante para la vida real. Aunque los routers nuevos vienen habilitados por defecto, esto significa que también podemos encontrar routers en algunas compañías ya viejitos en donde el IP Subnet 0 no está configurado. ¿Para qué sirve el IP Subnet 0? Ok. El IP Subnet 0 significa que cuando nosotros hacemos subnetting para dividir una red grande en varias redes pequeñas, el IP Subnet 0 siempre nos va a permitir usar la primera dirección para definir la red y la última dirección para definir el broadcast de cada segmento nuevo de red que nosotros creamos a partir de subnetting. Si no está habilitado el IP Subnet 0 en el router, quiere decir que nosotros no vamos a poder hacer uso de esas dos IPs para configurar la red y para configurar el broadcast. Así que es necesario verificar que el router en donde trabajamos tenga habilitado el IP Subnet 0 para que nosotros podamos utilizar la primera red para la primera dirección para definir red y la última dirección para definir broadcast. Ok. Nos quedamos aquí hasta en este video y vamos a ver un ejemplo en donde nosotros vamos a aplicar por medio de un archivo de Excel, vamos a hacer un subnetting.